Gobernó el país más grande de la tierra, pero nunca quiso ser zar. Lo llamaron gentil, pero su vida está marcada por eventos que aún causan escalofríos. ¿Por qué un joven obsesionado con el amor se convirtió en el símbolo del colapso de un imperio? ¿Qué pasó realmente el día que escuchó por primera vez a un simple campesino siberiano y comenzó a confiar en él más que en sus propios generales? ¿Qué tipo de cartas de su esposa aún ponen la piel de gallina a los historiadores? ¿Cómo se veía la última semana para un hombre que renunció al poder por el bien de su familia? ¿Por qué el caso fue repentinamente reabierto en Rusia en 2015? ¿Y por qué la Iglesia presiona para mantener ciertas verdades enterradas? Esta no es solo la biografía del último monarca. Esta es una historia donde la verdadera tragedia comienza solo después del final. Mira hasta el final. La parte final contiene lo que muchos han evitado hablar durante 100 años. Antes de empezar a ver este video, dale like, deja un comentario y suscríbete. La princesa Leonor haría exactamente eso. Nicolás Alexandrovich Romanov llegó a este mundo el 6 de mayo de 1868. Y desde el primer aliento, la oscuridad parecía seguirlo. Su nacimiento cayó en el día de la fiesta de Job el Sufriente, y el joven príncipe más tarde se convencería de que este momento tenía significado profético. Su padre, el futuro Alejandro III, era una figura imponente con una voluntad de hierro que creía en gobernar a través de la fuerza y el miedo. El emperador gigante quería que sus hijos heredaran su presencia dominante, pero algo inesperado sucedió en su lugar. El poder abrumador de su padre creó el efecto opuesto en el joven Nicolás. Donde Alejandro exigía fuerza, su hijo desarrolló gentileza. Donde el padre inspiraba terror, el niño se hizo conocido por su notable bondad y sensibilidad. Estas cualidades le ganarían admiración en asuntos personales, pero resultarían devastadoras cuando se aplicaran a gobernar un imperio. Las semillas de su eventual caída no se plantaron en la rebelión, sino en las mismas virtudes que lo hicieron querido como persona. El año 1881 trajo una lección que perseguiría a Nicolás por el resto de su vida. Su abuelo, Alejandro II, conocido como el zar libertador, estaba preparando reformas revolucionarias para limitar el poder autocrático, pero el primer día de primavera, terroristas de la organización Voluntad del Pueblo lo derribaron con bombas. Cuando el padre de Nicolás ascendió al trono, garabateó un mensaje decisivo en la propuesta de reforma, declarando que nunca vería la luz del día. El Nicolás de 12 años absorbió una lección crucial de los adultos a su alrededor. El liberalismo no solo estaba mal, era mortal. Esta creencia se convertiría en su ancla política y, en última instancia, su cadena. Bajo el exterior formal de la educación real, Nicolás albergaba los deseos de cualquier joven. Su entrenamiento militar reveló una pasión inesperada por la vida de servicio, y se lanzó a los ejercicios del ejército con genuino entusiasmo. Escribió en su diario sobre cómo el servicio militar lo había transformado completamente, notando los cambios profundos que sentía dentro de sí mismo. Pero lejos de los deberes oficiales, era sorprendentemente diferente. Juguetón, travieso y completamente humano en sus deseos y placeres. El momento más definitorio de su vida personal llegó en enero de 1889, cuando la princesa Alicia de Hesse, de 16 años, llegó a Rusia para visitar a su hermana. Casi inmediatamente, Nicolás de 20 años se encontró completamente cautivado. Sus entradas en el diario revelan la intensidad de sus sentimientos, y cuando su padre sugirió un matrimonio más políticamente ventajoso con una princesa francesa para fortalecer la alianza ruso-francesa, Nicolás mostró una terquedad notable. Por quizás la única vez en su vida, se negó a ceder a la presión, declarando que se casaría con Alicia o con nadie en absoluto. Esta historia de amor se cruzaría dramáticamente con la política mundial durante la gira oriental de Nicolás en 1890. El viaje estaba destinado a ser tanto educativo como diplomático.
estableciendo relaciones con líderes asiáticos mientras Rusia expandía su influencia hacia el este. Nicolás interpretó el papel de turista curioso, visitando templos, cazando animales exóticos e incluso haciéndose un tatuaje. Pero en Japón, el viaje casi terminó en catástrofe cuando un policía fanático lo atacó con una espada, dando 2 golpes a su cabeza. Aunque las heridas no fueron graves y el emperador japonés se disculpó personalmente, Nicolás dejó Japón con impresiones duraderas que influirían en sus decisiones posteriores sobre los conflictos asiáticos. Cuando Nicolás finalmente ascendió al trono en noviembre de 1894, enfrentó expectativas inmediatas de los círculos liberales que esperaban reforma política. 3 meses después de su reinado, se dirigió a representantes de gobiernos locales que se atrevieron a esperar que pudieran ganar voz en el manejo del imperio. Nicolás aplastó estas esperanzas con eficiencia brutal, llamando a sus aspiraciones sueños sin sentido, y dejando claro que la autocracia continuaría sin cambios. La frase se hizo infame, con incluso León Tolstoy expresando indignación en su correspondencia, llamando vergonzosas las palabras del joven zar. Incluso los partidarios conservadores reconocieron el discurso como un desastre. Comenzaron a susurrar que Rusia ahora tenía un déspota de voluntad débil en el trono. Esta fue la primera crisis importante de imagen de Nicolás, pero algo mucho peor se avecinaba. Durante sus celebraciones de coronación en mayo de 1896, 500,000 de personas se reunieron en el campo Kodinka en Moscú para la distribución tradicional de regalos conmemorativos. Cuando alguien extendió un rumor de que los suministros se estaban agotando, estalló el pánico. En la estampida aplastante que siguió, 1,389 personas fueron pisoteadas hasta la muerte. Esa noche, mientras las familias lloraban a sus muertos, Nicolás asistió a un baile organizado por el embajador francés. Aunque apareció solo brevemente por protocolo diplomático, y pasó el día siguiente visitando a los supervivientes heridos mientras proporcionaba compensación a las familias de las víctimas, el daño a su reputación fue irreversible. La imagen se grabó en la conciencia pública. Mientras su pueblo moría, el zar bailaba. 10 años después, el poeta Constantin Balmont escribiría versos devastadores sobre el emperador que bailó mientras la sangre corría, cementando este momento en la memoria colectiva rusa. La presión por un heredero se intensificó después del matrimonio de Nicolás con Alexandra. Primero llegó Olga, luego Tatiana, luego María, luego Anastasia. 4 hijas, pero ningún heredero masculino para heredar el trono. La ansiedad creció con cada nacimiento, afectando a la emperatriz más severamente. Cuando Alexei finalmente nació en 1904, Nicolás escribió en su diario sobre la bendición de Dios durante un tiempo de pruebas severas, pero esas pruebas apenas comenzaban. El hijo tan esperado llevaba un secreto devastador: la hemofilia. La más mínima lesión podría resultar fatal, ya que su sangre se negaba a coagular correctamente. Los doctores eran impotentes, pero un misterioso campesino siberiano llamado Grigori Rasputín poseía una habilidad inexplicable para detener el sangrado del niño y aliviar su dolor. Ya sea a través de hipnosis, misticismo o algún método desconocido, Rasputín podía salvar al heredero cuando la ciencia médica fallaba. La emperatriz, profundamente religiosa y supersticiosa, se convenció de que el cielo mismo hablaba a través de este extraño hombre santo. Cuando los cortesanos advirtieron sobre el peligro de mantener a una figura tan controvertida cerca de la familia real, Nicolás defendió la decisión con lógica simple. Rasputín era la única persona que podía salvar la vida de su hijo. Esta dependencia resultaría catastrófica cuando se extendieron rumores sobre la influencia del monje en los asuntos de Estado, aunque las decisiones reales venían de la emperatriz misma. Sus cartas a Nicolás estaban llenas de órdenes. Muéstrales tu puño, hazlo inmediatamente, sé firme, telegrafía aquí. El autócrata se había vuelto sujeto a los consejos políticos cada vez más frenéticos de su esposa. Mientras tanto,
el imperio enfrentó desafíos externos que expusieron sus debilidades fundamentales. El conflicto con Japón, que comenzó en enero de 1904, se suponía que sería una guerra pequeña y victoriosa que uniría al país y suprimiría el sentimiento revolucionario. En cambio, reveló cada falla en el sistema ruso. El ejército en el lejano oriente era demasiado pequeño. La única línea ferroviaria no podía suministrar tropas adecuadamente. Las fortificaciones estaban incompletas, las municiones eran defectuosas y el liderazgo militar era incompetente. Incluso cuando los desastres se acumularon, la caída de Port Arthur, la derrota en Mukden, la aniquilación de la flota del Báltico en Tsushima, Nicolás parecía extrañamente desapegado. Su entrada en el diario del 7 de octubre de 1904, mientras la guerra se extendía y la revolución se gestaba, se centró en un partido de tenis y agradables paseos con sus perros. Esta aparente indiferencia a la catástrofe nacional reforzó las percepciones de su inadecuación como líder. La revolución de 1905 comenzó el 9 de enero, más tarde conocido como Domingo Sangriento, cuando Nicolás se negó a recibir una petición de trabajadores que incluía demandas de límites constitucionales a la autocracia. La multitud masiva y desarmada que llegó al Palacio de Invierno fue atacada por las tropas. Nicolás más tarde escribió en su diario que nunca esperó que los manifestantes se negarían a dispersarse ante la vista de los soldados, mostrando una vez más su malentendido fundamental de las fuerzas con las que estaba tratando. El derramamiento de sangre le ganó un nuevo apodo que se quedaría para siempre: Nicolás el Sangriento. 10 meses de huelgas, terrorismo y levantamientos lo obligaron a emitir el Manifiesto de Octubre, prometiendo libertades civiles, partidos políticos y un parlamento llamado Duma. Esto ya era un paso hacia la monarquía constitucional, pero llegó demasiado tarde y bajo demasiada presión para restaurar su credibilidad. Para 1914, Rusia parecía estar estabilizándose e incluso prosperando. El imperio ocupaba el 5º lugar a nivel mundial en producción industrial, con las tasas de crecimiento más altas del mundo. El primer ministro Piotr Stolypin declaró famosamente que Rusia necesitaba 20 años de paz para volverse irreconocible. Pero Stolypin fue eliminado por un terrorista en 1911. Y solo 3 años después, la Gran Guerra comenzó. Luchar contra Alemania significaba suicidio económico, ya que era el principal socio comercial de Rusia, importando tecnología crucial a cambio de grano. El exministro del Interior Durnovo había advertido en febrero de 1914 que la guerra llevaría a una revolución social y la destrucción de la monarquía. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, Nicolás trató desesperadamente de prevenir lo inevitable, intercambiando telegramas con su primo el Kaiser Guillermo, pero falló en detener la marcha hacia la catástrofe. Inicialmente, las fuerzas rusas se desempeñaron bien, ocupando Galicia y avanzando en múltiples frentes. Pero una vez más, los problemas estructurales del imperio se hicieron aparentes. Las fábricas no podían producir suficientes rifles, municiones o proyectiles. Para 1915, la situación se volvió desesperada y el ejército fue forzado a retirarse. Nicolás tomó lo que muchos consideran su decisión más fatídica: asumir personalmente el comando de las fuerzas militares. Esto significaba pasar la mayor parte de su tiempo en la sede o recorriendo las líneas del frente, dejando el gobierno civil en manos de funcionarios, a menudo incompetentes. El resultado fue la infame rana ministerial. Ministros del Interior, ministros de Relaciones Exteriores y jefes del Departamento de Guerra cambiaban posiciones constantemente, creando caos en la administración, mientras el emperador se enfocaba en asuntos militares que no entendía completamente. El acto final comenzó con rumores sobre la lealtad de la emperatriz nacida en Alemania. Se extendieron susurros de que Alexandra estaba comunicándose secretamente con el enemigo, alimentando inteligencia a su patria. Aunque estas historias eran falsas,
ganaron credibilidad debido a la presencia de Rasputín y la creciente participación de la emperatriz en las decisiones del gobierno. Incluso miembros de la familia Románov rogaron a Nicolás que encontrara un compromiso con la Duma y otorgara una constitución antes de que estallara la revolución. Nicolás vaciló, atrapado entre la posibilidad de reforma constitucional y su ofensiva de primavera planeada, que podría cambiar el rumbo de la guerra. Ambas opciones ofrecían esperanza, pero implementar cualquiera requería una acción decisiva que parecía incapaz de tomar. Cuando la Revolución de Febrero estalló en Petrogrado el 23 de febrero de 1917, Nicolás se apresuró desde la sede hacia Tsarskoye Selo, desesperado por proteger a su familia de la violencia. Para el 1 de marzo, estaba escribiendo en su diario sobre la deserción de todos a su alrededor, incluyendo comandantes militares que habían jurado lealtad al trono. El día siguiente trajo su decisión política final: la abdicación. En lugar de luchar por el poder, eligió renunciar, escribiendo más tarde que no tenía arrepentimientos por renunciar a una corona que nunca había querido usar. Quizás genuinamente no le gustaba gobernar y lo veía solo como deber, esperando que hacerse a un lado finalmente le permitiría encontrar felicidad con su familia. Los liberales que habían luchado tan duramente para destruir la monarquía resultaron incapaces de gobernar efectivamente. El gobierno provisional no pudo resolver las crisis que habían derribado al zar, abriendo la puerta para que los bolcheviques tomaran el poder en octubre de 1917. Estos revolucionarios radicales serían finalmente los que ajustarían cuentas con el ex emperador y su familia en ese sótano en Yekaterinburgo. Documentales e investigaciones recientes continúan examinando lo que realmente pasó durante esos días finales. Nuevas investigaciones reconstruyen el crimen notorio basado en las memorias de los propios asesinos, mientras historiadores contemporáneos desafían mitos sobre cómo el pueblo ruso reaccionó a las noticias de la muerte de Nicolás. La Iglesia Ortodoxa rusa ha canonizado al último emperador, y un templo ahora se encuentra donde la familia encontró su fin. Lo que los libros de historia rara vez mencionan es que Nicolás mantuvo su diario obsesivamente durante toda su vida, comenzando a los 14 años y continuando hasta solo 4 días antes de su ejecución. Estos 51 volúmenes contienen más de 36 años de entradas diarias, con sus palabras finales fechadas el 13 de julio de 1918. La intimidad de sus pensamientos personales revela a un hombre vastamente diferente del autócrata frío, retratado en las historias oficiales. Sus entradas sobre placeres simples como leer historias del mar en voz alta en Alexandra o caminar por carreteras rurales muestran a alguien desesperadamente aferrándose a experiencias humanas normales en medio del caos de gobernar un imperio. Pero quizás el aspecto más perturbador de la historia Románov yace en lo que pasó después de sus muertes. Los investigadores rusos reabrieron el caso en 2015 y la Iglesia Ortodoxa los presionó para considerar si la eliminación de la familia fue parte de una conspiración ritualística. Esta teoría, rechazada 2 veces antes por las autoridades rusas, sugiere motivaciones más oscuras detrás de la matanza del sótano que la simple justicia revolucionaria. La especulación ha persistido por más de un siglo, alimentando narrativas más amplias sobre fuerzas ocultas, orquestando la caída de monarquías tradicionales a través de Europa. El misterio se profundizó aún más con la saga de los cuerpos perdidos. Cuando los investigadores finalmente localizaron los 2 esqueletos restantes en 2007, enterrados 70 metros de la fosa común, debería haber terminado décadas de especulación. Las pruebas de ADN probaron de manera concluyente que todos los miembros de la familia del zar perecieron, cerrando definitivamente el libro sobre las afirmaciones de supervivencia. Sin embargo, esta certeza científica no ha detenido que las teorías se multipliquen. Desde 1918, más de 200 personas han afirmado ser uno de los 5 hijos Románov, siendo la más famosa Anna Anderson,
quien convenció a muchos de que era Anastasia durante décadas. La historia de Anderson involucró balas que supuestamente rebotaron de diamantes cosidos en el corsé de Anastasia, y vivió lujosamente de benefactores generosos entre estancias en instalaciones psiquiátricas. La evidencia de ADN finalmente probó que Anderson era en realidad una trabajadora de fábrica polaca llamada Franziska Szankowska, pero su engaño había durado casi 80 años. La manipulación psicológica involucrada en estos casos de impostores revela algo profundo sobre la naturaleza humana y la necesidad de creer en historias de supervivencia milagrosa. Incluso cuando la evidencia de ADN probó de manera concluyente que estas mujeres eran fraudes, sus partidarios a menudo continuaron creyendo, planteando preguntas sobre por qué la gente acepta historias dudosas durante décadas cuando la verdad es incómoda. Este patrón refleja las teorías de conspiración modernas, donde la evidencia se vuelve irrelevante cuando se enfrenta a narrativas convincentes que la gente quiere creer. Lo que hace que la tragedia personal de Nicolás sea aún más inquietante es la evidencia de su diario de que pudo haber sentido su perdición, que se acercaba años antes de que llegara. Su identificación con Job el sufriente no era meramente simbólica. Reflejaba una creencia genuina de que su vida estaba destinada a un sufrimiento extraordinario. Algunos historiadores ahora especulan que esta cosmovisión fatalista pudo haber contribuido a su respuesta pasiva a la crisis, como si viera los desastres políticos como pruebas divinas en lugar de problemas que requerían soluciones activas. El momento de sus entradas en el diario también revela patrones perturbadores. Durante los momentos más críticos de su reinado, cuando la acción decisiva podría haber salvado la monarquía, sus escritos personales se enfocan en actividades diarias triviales, en lugar de asuntos de Estado. Esto sugiere ya sea una compartimentalización notable o negación psicológica tan completa que no podía procesar la magnitud de los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Incluso durante la Revolución de Febrero, sus entradas en el diario describen paseos agradables y clima soleado, mientras su imperio colapsaba. Investigaciones recientes también han descubierto evidencia de cuán extensivamente los servicios de inteligencia extranjeros trabajaron para desestabilizar su gobierno. El financiamiento japonés de actividades revolucionarias durante el levantamiento de 1905 fue solo el comienzo. El oro alemán fluyendo a los bolcheviques de Lenin, la presión diplomática británica y la manipulación financiera francesa contribuyeron a crear la tormenta perfecta que abrumó al gobierno de Nicolás. Esto plantea preguntas incómodas sobre si cualquier líder podría haber sobrevivido a tal interferencia internacional coordinada, o si Nicolás fue simplemente el chivo expiatorio conveniente para un resultado predeterminado. La canonización de Nicolás y su familia por la Iglesia Ortodoxa rusa ha añadido otra capa de complejidad a su legado histórico. Al declararlos mártires en lugar de gobernantes fallidos, la Iglesia transformó su historia de catástrofe política en triunfo religioso. Esta reformulación permite a los rusos modernos honrar su memoria sin confrontar la realidad incómoda de que sus decisiones contribuyeron significativamente a los desastres que siguieron. Documentos del Soviet Regional de los Urales muestran que la decisión de eliminar a toda la familia se tomó deliberadamente, con solo 7 miembros del Comité Ejecutivo Central presentes cuando se aprobó la orden de ejecución. Este pequeño grupo, incluyendo al propio Lenin, entendía que estaban cruzando una línea que cambiaría para siempre cómo el mundo veía la revolución política. La naturaleza íntima de este proceso de toma de decisiones sugiere que las matanzas fueron vistas como necesarias para la supervivencia del nuevo régimen, no mera venganza contra el orden antiguo. Nicolás II permanece como una figura de fascinación y debate sin fin. Un esposo amoroso, padre devoto y creyente sincero que disfrutaba la caza, los caballos, el tenis, el cine y los automóviles, todos los placeres de la vida humana. Sin embargo, este mismo hombre falló catastróficamente cuando las tormentas revolucionarias envolvieron su imperio. La pregunta de su responsabilidad personal por los desastres que cayeron sobre Rusia
continúa dividiendo a los historiadores. Lo que parece cierto es que era un hombre fundamentalmente inadecuado para el papel que la historia le impuso. Alguien que eligió el amor sobre el poder y pagó el precio final por esa elección. Al final, la historia de Nicolás II sirve como un recordatorio severo de que en tiempos de crisis, las buenas intenciones y las virtudes personales no son suficientes. El liderazgo demanda no solo carácter moral, sino la habilidad de tomar decisiones difíciles bajo presión, de entender las fuerzas que moldean la sociedad y de adaptarse cuando las circunstancias cambian. Su tragedia no fue que fuera malvado, sino que era trágicamente humano, en un papel que demandaba algo más de lo que la humanidad podía proporcionar. Quizás lo más perturbador de todo es la realización de que su destino pudo haber estado sellado no por sus propios fracasos, sino por fuerzas mucho más allá del control de cualquier individuo. Una posibilidad que hace su historia no solo trágica, sino aterradora en sus implicaciones para líderes que enfrentan circunstancias imposibles hoy.